Capítulo 9. Convertirse en entrenador. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso Confucio. Todavía puedo recordar el día en que me convertí en entrenador por primera vez. La hierba era verde, el cielo era azul y mis pantalones eran marrones con la comprensión de cómo es realmente el mundo. Blake Rogers, 39º campeón de la Liga Johto. 16 de junio de 3011. Honestamente, Little Rock Town no era lo que esperaba. Dado que Arjan me había dicho que era un pequeño pueblo en medio de la nada, rodeado por todos lados de frondosos bosques y vegetación, me sorprendí cuando llegamos a un pueblo grande, con grandes edificios modernos que se elevaban sobre los límites de la ciudad. Habíamos pasado por encima de Oldale Town por completo, y Adrian eligió llevarnos a ambos en Irenui, ya que aparentemente había algún tipo de cuarentena en la ciudad. Aparentemente, un químico o gas se había filtrado dentro del pequeño laboratorio del pueblo, y estaban reaccionando como si la peste hubiera venido a atraparlos por completo. Ubicado en las esquinas noroeste de la ciudad, había un gran complejo de acero con una multitud de ventanales que decoraban su marco semicircular. Tenía 3 pisos de altura y pude ver varios paneles solares cubriendo el techo. Detrás había un gran bosque abierto, que Adrian me dijo que se ramificaba en áreas especializadas más pequeñas para cuidar a cada Pokémon dentro. Dentro de mi mente, construí una imagen del profesor a cargo. Me dije a mí mismo que tendría que haber tenido mucha experiencia para manejar tantos Pokémon a la vez, además de mantenerlos a todos a salvo y evitar que pelearan y se atacaran entre sí mientras estaban en sus terrenos. Dimos un paso hacia las grandes puertas que custodiaban la entrada del laboratorio que se abrieron con un suave zumbido. Había una melodía aburrida que solo podría haberse descrito como música de ascensor que llegó a nuestros oídos dentro de la gran sala en la que entramos. Dentro había una serie de sillas situadas a la derecha, así como una pequeña librería. A la izquierda había puertas que conducían a otras partes del lugar, y frente a nosotros había un escritorio con una mujer delgada y morena escribiendo en una computadora de manera aburrida. «Hola». Caminé hacia el escritorio, sacando a la mujer de su estupor informático con mi saludo. Se dio la vuelta en su silla y me miró, notando mi apariencia sin duda desordenada y cansada del mundo. Sin embargo, vestía un impecable traje negro con una blusa blanca debajo, lo suficientemente desabrochada para mostrar su escote. Apartando los ojos, me pregunté si en realidad fue contratada por su habilidad en alfabetización informática o simplemente por algo que el profesor podía comerse con los ojos. «¿Cómo puedo ayudarlo, señor?», preguntó cortésmente. Obviamente no debo haberme visto tan mal como pensaba, o la mujer era completamente profesional. Presionó un bolígrafo en sus labios, golpeándolo contra el lápiz labial rosa que los cubría. «Necesito registrarme como entrenadora», le dije, apoyándome ligeramente en el escritorio. «Necesito ver al profesor O». «Tendrás que verlo», me interrumpió, mientras abría un cajón del escritorio y rebuscaba. «Pero primero tendrás que completar estos formularios», explicó, entregándome una pila de al menos 10 hojas de papel grapadas juntas. «La mayoría de los detalles se registran electrónicamente ahora, pero aún necesitamos copias en papel como respaldo». Me entregó un bolígrafo y sonrió. «Después de todo, las fuentes de energía eléctrica de Oen no son exactamente indestructibles». Asentí, agradeciéndole mientras me dirigía a una silla y me sentaba. Las palabras en el papel se mezclaron en mi aburrimiento, y lentamente me abrí paso entre ellas. Miré a Adrian, que estaba ocupado tratando de encontrar algo interesante para leer. Mientras tanto, rellené los detalles que pude, deteniéndome en unos pocos. ¿Podría dar mi edad real? Querían mi fecha de nacimiento. No podría decir muy bien que nací a 63 años del año en curso, ¿verdad? Fruncí el ceño, dando mi verdadero día y mes de nacimiento, aunque calculé el año apropiado. Después de eso, se volvió más confuso y esperé hasta que Adrian se sentó a mi lado para pedirle ayuda. «Necesito ayuda con algo de esto», admití, golpeando el bolígrafo contra la pila de papeles. Me miró y levantó una ceja, asintiendo para que yo explicara. «No tengo una dirección de casa, o un pariente más cercano, para uno». Me miró sin comprender por un momento. «¿Qué quieres decir con que no tienes domicilio?», preguntó, tomando los papeles de mí y leyéndolos. Mi cerebro se detuvo en seco, pensando en una excusa lo suficientemente decente. ¿Qué podría decir? Mi casa no se construye hasta dentro de unas pocas décadas, después de todo, no parecía un cuento muy creíble. Donde me quedé por última vez fue destruido, le expliqué, eligiendo mis palabras con cuidado. Un onix se metió debajo de la calle y la destrozó por completo. No queda nada.
Él asintió, cruzando una pierna y apoyando el papel sobre ella. En el pequeño cuadro que pedía mi dirección, simplemente escribió N/A. Por supuesto, habría sido una respuesta tan simple que me dejó perplejo. ¿Pariente más cercano?, preguntó, golpeando la pluma contra su pierna. Negué con la cabeza. Soy huérfano. Eso al menos, era cierto. Realmente nunca conocí a mis padres, así que no tengo familia que yo sepa. Todos los demás están muertos. Lo siento, dijo reflexivamente. Lo miró fijamente un momento más antes de garabatear a través de las cajas con prisa. «Me pondré como tal, si te parece bien», preguntó, incluso mientras completaba sus propios detalles. Es solo para que si alguien te encuentra muerto en algún lugar del desierto, al menos pueda llamar a alguien para informarle, y luego tomarán todas las decisiones difíciles. Me miró, ojos serios y duros detrás de sus lentes. Si mueres, tu pariente más cercano tiene que decidir qué hacer con tu Pokémon. Asentí, entendiendo su significado. Chasqueó la lengua, escaneando el resto del formulario, escribiendo algunos detalles aquí y allá para mí. Se detuvo y miró hacia arriba, comenzando a hacer preguntas para el resto. Está bien. ¿Ciudad natal? Fruncí el ceño. Oficialmente, mi base de operaciones se llamaba Área 74. De alguna manera, dudaba que se grabara en algún lado. Mi mente se aceleró, tratando en vano de recordar el nombre del lugar. Sabía que estaba cerca de la Baridge en algún lugar. Kismet Plains, respondí, mordiéndome el labio interior. No estaba 100% segura del nombre, pero dado que Adrián asintió y lo incluyó, me aseguró que la ubicación era real. Está bien, susurró, levantando otra hoja para mirarla. La fecha en que te convertiste en entrenador terminó, al igual que tu Pokémon actual, dijo, más para sí mismo que para mí. ¿Edad? 17. Levantó la vista y ofreció una sonrisa. A tu edad ya estaba caminando por si no. Lo clavé con una mirada nivelada. Felicitaciones. Toma un maní. Resopló, sacudiendo la cabeza con diversión. Los cacahuetes son asquerosos, respondió, golpeándome la cabeza con el bolígrafo. Está bien, ¿los nombres de los padres?, preguntó, mirándome de nuevo. Me encogí de hombros. Mi madre murió al dar a luz y mi padre fue asesinado por un ninjask cuando yo tenía 4 años. Le conté estos detalles y él asintió con la cabeza entendiendo, sin decir nada sobre el asunto mientras completaba las casillas con simples desconocidos. Bien. Él asintió, hojeando las páginas hasta la última. Últimos detalles, luego puedes firmarlo. Miró entre mí y el papel, sonriendo una vez más. ¿Región de nacimiento? Al menos podría responder eso honestamente. Oren. Garabateó la respuesta en un recuadro. ¿Antecedentes penales? Sí, soy un asesino, caníbal y lo suficientemente entrenado tácticamente para matar a todos en esta sala de 16 formas diferentes. No. Gruñó, chasqueando la lengua con desaprobación. Los ladrones de tiendas y los drogadictos como tú siempre deben admitir sus crímenes, me reprendió, mirándome con buen humor. Si vas a matarme mientras duermo, al menos me gustaría saber que lo has hecho antes. De esa manera puedo entregarte y escapar con mi vida. Le sonreí. ¿Y dónde estaría la diversión en eso? Él se rió. Sádico. Volvió a hojear los papeles, mirando las respuestas dadas. ¿Género?, preguntó. Me miró mientras yo levantaba una ceja con desconcierto. Correcto, mujer, dijo, afortunadamente marcando con un círculo la opción masculina correcta. Orientación. Definitivamente lesbiana. Suspiré y le arrebaté los papeles. Eso no estaba allí, idiota, le dije mientras lo golpeaba en la cabeza con los papeles. Además, ¿por qué sería? A menos que haya sido asesinada por un grupo de mujeres salvajes, y hayan decidido que debo haberme acostado con todas ellas y haber sido asesinada en venganza. Firmé el final de los papeles, sonriendo mientras Adrián se reía para sí mismo. Rápidamente miré los papeles una vez más, asegurándome de que no había cambiado nada o hecho una broma en alguna parte. Como era de esperar, mi lista de Pokémon era escasa y vi el pequeño no dentro de un círculo debajo de una pregunta que no había visto. Lo leí 2 veces antes de mirar a Adrián mientras caminábamos hacia el mostrador de recepción. ¿Qué es un Pokémon de nivel 3 de riesgo? Se rió una vez más de mí, esta vez con incredulidad. ¿Dónde te criaron? ¿En un arroyo por una manada de Mirtiena? Bromeó, riéndose de su propia broma. Los riesgos de nivel 3 son Pokémon que pueden verse como peligrosos para las comunidades de toda la ciudad. La mayoría de las veces son psíquicos, fantasmas o dragones.
El de Irenui es 1 porque puede crear y esconderse dentro de tormentas de arena. El nivel 4 son aquellos que pueden ser destructivos y sin entrenar adecuadamente, como la mayoría de los dragones, así como algunos Pokémon más poderosos como Metagross y Tiranitar. Los de nivel 5 son los más peligrosos. Son cosas como Gyarados y Onix, que podrían arrasar con un pueblo entero incluso si no tuvieran la intención de hacerlo. Tenía sentido, pero al mismo tiempo, no lo tenía. ¿Había alguna necesidad real de declarar todos y cada uno de los Pokémon que alguien tenía en su persona? Expresé esta pregunta a Adrián, quien negó con la cabeza desconcertado. Por supuesto que tienen que saber, dijo y me golpeó ligeramente en la cabeza. Si alguien se encuentra con tu cuerpo muerto y mutilado, puede comenzar a identificarte por el Pokémon en tu persona. Aparte de eso, es una red de seguridad para todas y cada una de las ciudades. ¿Saben que los entrenadores que pasan son todos elegibles para usar el Pokémon que tienen? Parpadeé. ¿Elegible? Oh, claro, dijo, pasándose una mano por el pelo. Verás, con cada nivel de amenaza de un Pokémon, hay ciertos límites, tareas si quieres, que debes haber superado para retener a ese Pokémon. Para tener un Pokémon de riesgo de nivel 3 contigo en una ciudad o área poblada, necesitas tener al menos 4 insignias de gimnasio, 2 cintas de coordinador, o haber tenido el Pokémon durante al menos 18 meses. De lo contrario, es obvio que no tendrías el talento para controlar el Pokémon. ¿Y si dejo suelto a Irenui en esta ciudad y yo no podía controlarla? Si ella decidiera provocar una tormenta de arena y matar a todos en la ciudad, yo sería responsable de sus muertes. Asentí con la cabeza entendiendo. Obviamente, tendría que obtener suficientes insignias para permitirme usar cualquiera de esos tipos de Pokémon a mi lado en áreas habitadas. No había muchas posibilidades de que me volviera lo suficientemente talentoso dentro del año para obtener cintas de coordinador, y definitivamente no tenía 18 meses para completar mis metas. Podía ceñirme a los Pokémon de menor amenaza, pero al mismo tiempo, no estaba del todo seguro de poder completar mi tarea con los Opip y Rattata actuales. ¿Qué pasa con los niveles 4 y 5 entonces? Yo pregunté. ¿Se puede permitir que alguno de esos salga en áreas de la vida? Sacudió la cabeza. No a menos que tengas aún más calificaciones. Para el nivel 4, necesitas al menos 8 insignias de gimnasio, 5 cintas o haber pasado 3 años entrenando a los Pokémon. Incluso entonces, necesitas obtener el permiso explícito del alcalde de la ciudad, persona a cargo o fuerza policial. La mayoría lo dejará, aunque muchos más le cobrarán por el privilegio. Se cruzó de brazos y se sopló el pelo de la cara. Nivel 5. Casi no tienes ninguna posibilidad. Necesitas haber ganado la liga de una región, tener 20 insignias, tener 10 cintas o haber pasado 8 años entrenando a los Pokémon. Sin embargo, es obvio por qué. Un Gyarados puede arrasar una ciudad si tanto como se siente el más pequeño un poco molesto. La regla general para clasificar un nivel 5 es que si es más grande que una casa, o tiene muchas historias de terror y mitos a su alrededor, será un 5. Me quedé quieto mientras lo consideraba todo. No estaba seguro de lo bien que podía hacerlo contra los gimnasios de una región. Por lo que había recopilado escuchando a viajeros aleatorios a lo largo de mi viaje, tomó un promedio de un año obtener 8 insignias. Los susurros me habían dicho que la actual campeona mundial había obtenido el colectivo de 20 insignias de toda la región en 18 meses, aunque había pasado otros 5 años entrenando en todas las demás regiones antes de disputar el título. No tenía esa cantidad de tiempo, pero seguramente una vez que mi tarea estuviera completa, podría entrenar por diversión. Sonreí distante ante el pensamiento. En mi futuro, nunca había pensado mucho en mi propia vida. Todos los días tenía la posibilidad de que no viviera para ver la mañana siguiente. De acuerdo, era lo mismo independientemente, sin importar la ubicación o el tiempo de cualquier persona, pero dentro de mi educación, las posibilidades eran increíblemente mayores. Me encontré imaginando un futuro lejano en el que sería dueño de mi propia casa grande y terreno, donde estaría felizmente casado, aunque sin importar nada, nunca podría ver el rostro de mi esposa. Era como si mi cerebro me dijera que aún no la había conocido, aunque la figura era innegablemente una que instantáneamente era estéticamente atractiva. Dentro del sueño tenía algunos niños corriendo, así como Xander y Loki viviendo felizmente la vida del retiro. Salí de la ensoñación abruptamente. ¿Cómo había cambiado tanto que estaba imaginando mi futuro incluyendo Pokémon? ¿Realmente me había unido a ellos tan rápido que quería que estuvieran conmigo el resto de mi vida? Los Pokémon vivían en promedio 40 años.
Incluso si mis objetivos estuvieran completos, mi extraña visión del futuro probablemente no incluiría a todo mi equipo que me ayudó a lograrlo todo. Extrañamente, me sentí extremadamente triste y entumecido ante el pensamiento. Era como si quisiera llorar al pensar en algo que iba a pasar, a pesar de todo, a un montón de criaturas que habría estado matando sin culpa hace solo un mes. El nuevo mundo me estaba cambiando, rápido, y no estaba seguro de cuánto me gustaba realmente. Dijo Adrian, moviendo una mano delante de mi cara. ¿Aún allí? Parpadeé y negué con la cabeza, lo suficiente para que él sonriera ante mi falta de atención. Te distrajiste un poco allí. ¿Ir a algún lugar agradable? Me encogí de hombros. Fue único. Miré los papeles que tenía en la mano y descubrí que los había estado agarrando como si fueran una escritura sagrada todo el tiempo que pensé en mi futuro. Era como si fueran la clave para mi objetivo, el primer paso para crear lo que encontré en mi corazón extrañamente deseando. Negué con la cabeza, buscando algo para distraerme del extraño anhelo que ahora se había construido dentro de mí. Entonces, ¿tienes muchos Pokémon de alto nivel de riesgo? Le pregunté a Adrian. Parpadeó y sacudió la cabeza. Solo Irenui por ahora, aunque tengo otro Pokémon que estoy entrenando que evolucionará a un riesgo de nivel 4 cuando esté listo para evolucionar. Entonces debes tener varias insignias, dije, saltando a conclusiones lógicas de nuestra conversación. Mostró una sonrisa modesta y al instante se volvió de un tono rosado, incluso mientras se frotaba la parte posterior de su cuello. Bueno, supongo que podrías decir eso, murmuró humildemente. He sido entrenador desde que tenía 10 años, así que voy a cumplir 10 años ahora. Empecé aquí en Hoenn, aunque me tomó casi 2 años obtener las 8 insignias que necesitaba para ingresar a la liga. Mis cejas saltaron por mi cara. ¿2 años? Había construido una imagen en mi mente de que Adrian era un entrenador extremadamente talentoso. Nunca había pensado en él como un entrenador novato luchando con batallas, en mi mente, siempre pareció haber sido tan talentoso como lo conocí. Sí, se rió de mi expresión. Era un novato, y no era tan bueno en ese entonces. El programa de mentores no estaba en marcha en ese entonces, así que simplemente deambulaba y aprendía todo por mí mismo. Hice algunos amigos y tuve un grupo de viaje por un tiempo. Pero, palideció considerablemente y parecía asqueado por algo. Bueno, a veces te das cuenta de que viajar solo puede fortalecerte y protegerte más. Empecé con Irenui, y me tomó una eternidad lograr que ella escuchame completamente. Incluso cuando entré en la liga con ella, todavía era una trampa arrogante y luchadora. Hice una doble toma. ¿Seguía siendo una trampa después de 2 años? Pensé que los Pokémon alternaban sus formas extremadamente rápido. Conocí a los entrenadores de mi tiempo para tomar un Pokémon de nivel base y evolucionarlo a su forma final en unos pocos meses. Por otra parte, no me sorprendería si estuvieran llenos de esteroides al mismo tiempo. Gruñó con un asentimiento. Los Pokémon no siempre evolucionan tan rápido, ¿te das cuenta? Algunos pueden evolucionar rápidamente, como la mayoría de los tipos de insectos, algunos a una velocidad moderada, como los Pokémon iniciales que dan las regiones, y otros pueden tardar mucho tiempo. De lo mejor de mi cabeza, los que más tardan son Riorn y Snorunt. Pueden tardar poco menos de 4 años. Mi respiración se detuvo en la garganta. Había otro defecto más en mis planes tan cuidadosamente trazados. Si algunos realmente evolucionaron después de tanto tiempo, ¿cuáles eran mis posibilidades de salvar mi futuro? Bueno, después de eso, fui a Kanto, continuó explicando Adrian. Al menos, sin saberlo, me estaba distrayendo de mi dilema interno, aunque parecía que él era la causa de la mayoría de ellos. Tomé poco más de 1 año entrenando allí, luego me mudé a Johto por otro año. Pasé 2 años en Sinnoh después de eso, y cuando terminé allí, tenía 16 años. Y todavía no tenía idea de lo que quería hacer, dijo. Admitió con una pequeña risa. En realidad, todavía no estoy totalmente seguro, para ser honesto. Pero comencé a repasar las regiones de nuevo, comenzando a entrenar a mis Pokémon con estilos coordinadores. Los había visto usados en Sinnoh a un nivel tan alto como en cualquier otro lugar, y me inspiró a hacer lo mismo. Al mismo tiempo, recolecté todas las insignias de cada región, aunque trabajé al revés. 4 años después, estoy de regreso en Hoenn. Mis cejas se dispararon hasta la línea de mi cabello y estoy seguro de que mi mandíbula cayó al suelo. ¿Tienes 80 insignias? Se encogió de hombros. La mayoría de los entrenadores de mi edad tienen más o menos lo mismo. De hecho, después de 10 años, la mayoría de los entrenadores tienen más de 100 y tienen algunos campeonatos en su haber.
Solo fui a las 4 regiones más grandes, y en realidad solo alguna vez logré ganar un campeonato, y eso fue en Johto, que supuestamente es el más fácil. Aparte de eso, generalmente termino entre los 8 primeros. Suspiró y dejó caer los hombros derrotado. Obtuve los fondos ganadores, pero los guardé. Quiero ganar un campeonato en Oen y desafiar a los 4 élites y al campeón. Tal vez después de eso, continuaré desafiando al campeón mundial. Se encogió de hombros. Creo que ese es el objetivo ahora, aunque está sujeto a cambios en cualquier momento. Me quedé impactado en un silencio asombrado por un momento. Wow, logré pronunciar. Se rió tímidamente. Bueno, eso es la mayor parte de mi historia. Ahora, vamos. Señaló con la cabeza el mostrador de recepción. Tenemos que entregar tus papeles, a menos que solo desees quedarte aquí y conversar por otros 10 minutos. Me contuve y di una pequeña sonrisa avergonzada. La recepcionista me miró con una pequeña sonrisa cuando me vio acercarme de nuevo y aceptó los formularios con cortesía profesional. Los hojeó rápidamente, pronunciando palabras mientras leía las respuestas antes de presionar otra sonrisa en sus labios. Eso es genial, gracias, dijo, colocándolos junto al teclado de su computadora. Escribiré sus registros en un momento. Si desea volver a tomar asiento y esperar un momento, le diré al profesor que debe bajar y reunirse con usted. Asentí y murmuré un inteligente sí, mientras giraba la silla y volvía al trabajo. Regresé a una silla y encontré a Adrián ya sentado, reclinado como un sábano en un sofá nuevo y fresco. Parpadeé, solo entonces me di cuenta de que en realidad no estaba a mi lado mientras hablaba con la mujer. Presioné los dedos contra mis ojos y apreté lo suficiente para que aparecieran puntos verdes y dorados en mi visión. Me estaba volviendo descuidado y descuidado. Antes de venir aquí, hubiera sido completamente consciente de cada movimiento. Necesito empezar a entrenar de nuevo, no solo a mi Pokémon, sino a mí mismo. Son las cosas simples que extrañas cuando estás de viaje, me dijo Adrián cuando dije a su lado en el sofá. Sonrió y se hundió aún más en el sofá, terminando acostado y mirando al techo. Irenu y es cómodo y todo eso, pero no hay mucho que pueda vencer a un lindo y cómodo sofá. Excepto tal vez una linda y cómoda cama. Lo miré por el rabillo del ojo. También estás esparciendo tu olor a sudor de viaje sobre él, ¿te das cuenta? Movió los ojos para mirarme. Bueno, ¿de qué otra forma te gustaría que marcara mi territorio? No puedo exactamente levantar una pierna y orinar sobre ella, ¿o sí? No pude evitar reírme de la imagen mental que produje. Solo cuando comenzaba a sentirme cómodo, escuché que me llamaban y me levanté, refunfuñando para mis adentros. Por supuesto, el profesor tendría que llegar justo cuando yo no quería volver a levantarme. Aunque cuando puse mis ojos en él, me encontré sorprendido con su experiencia. En mi mente, había construido una imagen del profesor. Aunque al verlo, tuve que decir que no se parecía en nada a lo que había imaginado. En todo caso, parecía como si estuviera vestido para un picnic, dada su camisa verde oscuro y pantalones cortos, chanclas negras que aumentaban aún más la ilusión. Tenía una constitución un tanto corpulenta, y su rostro también tenía una curva definida. Su cabello castaño era un desastre desgreñado, y sus ojos igualmente marrones me miraban con diversión. Lo único que lo definía como científico era la bata blanca de laboratorio que usaba, aunque estaba empezando a creer que simplemente había entrado aquí y robado una. Él se rió y me tendió la mano. ¿No es lo que esperabas, eh? Sonreí y negué con la cabeza, estrechando su mano mientras se presentaba. Soy el profesor Birch, investigador principal en esta instalación. Me especializo en los hábitats de Pokémon, por lo que generalmente estoy en el campo, de ahí la ropa holgada. De todos modos, nunca me han gustado las camisas y las corbatas. Sonreí ante su broma, consciente de que Adrián había decidido quedarse en el sofá. Al menos ahora me estaba dando cuenta de mi entorno, aunque sabía que era solo por un esfuerzo consciente. Todo esto es una formalidad, de verdad, dijo mientras abría dos puertas batientes blancas. Supuestamente, la gente se siente mejor al comenzar sus viajes si alguien está allí para explicarles todo, en lugar de simplemente recibir un folleto y dejarse llevar por la naturaleza. Personalmente, no creo que haya nada que pueda decirte que sea de cualquier uso real en sus viajes, todo se aprende mejor en el campo, independientemente. De todos modos, se aclaró la garganta cuando llegamos a una oficina llena de desorden. Varias tazas de café de espuma de poliestireno estaban presentes en todas partes dentro, y el cubo de basura de malla de alambre en la esquina estaba bastante cerca de rebosar con bolas de papel arrugadas.
Una vez más, me encontré preguntándome cómo este hombre se convirtió en profesor, aunque me complació un poco que, incluso en esa profesión, pudiera ser él mismo. Me dio más esperanzas de que, incluso como entrenador, podría seguir siendo yo mismo, y no simplemente un zángano sin sentido que andaba gritando órdenes y haciendo el ridículo. Empujó a un lado una pila de papeles para llegar a su escritorio y acercó la pantalla de la computadora. Su mano se cerró alrededor de una taza de café y la sacudió, probando el peso de su contenido. Se encogió de hombros y apuró la taza momentos después, lo que me hizo hacer una mueca al instante. ¿Cuánto tiempo había estado sentado allí? Obviamente no estaba caliente, y dada la cantidad de tazas similares dentro de la habitación, tenía que preguntarme cuántos años tenía. Como probablemente sabrás, esta es mi oficina. Te diría que tomaras asiento, pero me temo que perdí la silla en algún lugar debajo de todo mi papeleo. Se rió tímidamente, aunque yo sonreí y negué con la cabeza. Está bien, estoy bien de pie. Bien, bien, dijo, presionando algunos comandos en su computadora. Bueno, mantendré esto simple, dijo, girando en su silla para mirarme. Según los datos que nos has dado, tienes 17 años. Lo que significa que no necesito tratarte de la misma manera que a los niños pequeños que vienen aquí como Pokémon iniciales. Cualquier Pokémon adicional que supere el límite de carga de 6 tienen que ser enviados aquí en la primera ocasión posible. Me miró y juntó las manos sobre su regazo. Pase lo que pase, nunca uses más de los otros 6 Pokémon en una batalla de entrenador. Eres libre de tener el séptimo fuera, aunque si es más de lo que puedes manejar, sé inteligente al respecto. Hazlo, por favor, trata de entrenarlo aunque sea un poco antes de enviarlo aquí, suplicó, exasperado en su voz. No puedo decirte la cantidad de veces que un niño idiota ha enviado a través de un Pokémon que acaban de atrapar y nunca ha entrenado. No tienen idea de los humanos, y de repente los dejan salir en una instalación llena de ellos y otros Pokémon. La mayoría de las veces, entran en pánico y atacan a todos y todo a la vista. Y el entrenador que lo envía es responsable de todos y cada uno de los daños en tal circunstancia. Fruncí el ceño. ¿Por qué los niños estarían capturando más Pokémon de los que pueden entrenar? ¿Son todos tan ingenuos como para pensar que una criatura nueva e indómita no los atacará a ellos ni a todos? El profesor Birch suspiró y sacudió la cabeza. Honestamente, no lo sé. Muchos niños salen con la mentalidad de que cuantos más Pokémon capturen, mejores entrenadores serán. Los que sobreviven aprenden que ser entrenador implica entrenar al Pokémon que tienes, no simplemente esperando que puedan hacer todos tus caprichos y deseos a la orden. Son criaturas salvajes, al final del día, dije de acuerdo. La gente parece no darse cuenta de que, como una mascota, hay que entrenarla para hacer todo. No mencioné que hace poco más de una semana, yo era una de esas personas. Es estúpido y casi suicida pensar que puedes capturar todo y cualquier cosa y convertirte en el mejor sin ningún esfuerzo. Exactamente. Dijo el profesor, lanzando sus brazos al aire. Los otros profesores de cada región y yo hacemos un llamamiento continuo a las escuelas para que enseñen más sobre este tema. Pero pase lo que pase, siempre hay uno o dos niños que deciden que saben más. Ojalá no tuviera que llegar a la muerte de sus amigos a manos de sus Pokémon para que se den cuenta. Me encogí de hombros. Es la selección natural en su máxima expresión. Sonaba increíblemente duro, pero era cierto. Cada especie solo podía prosperar con el avance de su especie. Si se necesitaron eventos tan duros para enseñar a todos lo que siempre habían ignorado, al menos tendrían el conocimiento para transmitir. Es mejor que mueran y enseñen a otros, en lugar de sobrevivir y mostrarles a muchos más que puedes abusar y acosar a tus Pokémon para que te escuchen. El profesor resopló tristemente un momento. Y aquí pensé que solo te vestías así para el espectáculo. Realmente tienes la mentalidad de un soldado, ¿no es así? Asentí, con una pequeña sonrisa en mi rostro. Fue una de las pocas veces que pude sentirme realmente en mi lugar, solo cuando hablé sobre la forma de vida de un soldado sentí que no estaba engañando a todos los que conocía con cada palabra que decía. Es por eso que lo dejé tan tarde para convertirme en entrenador. Originalmente me inscribí en todo tipo de entrenamiento militar que pude, tan pronto como pude. Me las arreglé para que me reclutaran muy pronto. El entrenador del ejército local estaba lo suficientemente cerca de mi guardián. Me encogí de hombros una vez más. Ves una gran cantidad de cosas, pero al final del día, te enseña exactamente lo que necesitas para sobrevivir. Tal vez los entrenadores deberían tener algún tipo de entrenamiento militar forzado antes de partir.
Sugerí, simplemente diciendo lo que me vino a la mente. Al menos, si nada más, los nuevos entrenadores sabrían cómo defenderse y sobrevivir en la naturaleza. Y tal vez incluso desarrollarían suficiente respeto para escuchar lo que se les dice, así como también respetarían a los Pokémon lo suficiente como para no abusar de ellos. Eres un tipo especial de idiota si crees que abusar de una criatura que puede escupir fuego no va a tener consecuencias. El profesor Birch se rió y se frotó la barbilla. Estoy de acuerdo contigo en eso. Aunque traes un punto válido. Si todos entrenaran un año o dos con el ejército, al menos los nuevos entrenadores tendrían conocimiento del mundo exterior. También podría aumentar la edad del entrenador, de modo que menos niños de 10 años salen corriendo y se hacen matar. Puso una mano debajo de su barbilla, apoyando su cabeza mientras pensaba en ello. Es posible que tenga que acercarme al gobierno con esa idea. No creo que si sucediera, ¿querrías algún crédito por ello? Me encogí de hombros. Para ser honesto, no estoy totalmente molesto. Si sucede, sucede. Si no, no sucede. De cualquier manera, en este momento, realmente no quiero ser mucho más que un entrenador, no un político. Agente que intenta cambiar el mundo. Bueno, me aseguraré de que te nombren como la idea principal detrás de esto, independientemente, me prometió. Si hay una tormenta de mierda política, probablemente no habrá suficiente interés en ti para que te persigan por una historia. Si tiene éxito, lo más probable es que también recibas algunos cheques del gobierno por la idea. Como algunos más para que afirmes que nunca fue idea tuya en primer lugar. Sonreí irónicamente. Ah, el antiguo acto de autopromoción del gobierno, ¿eh? Él se rió. Me temo que sí. Si se te ocurre una idea brillante, te pagarán tanto como quieras para que se lleven el crédito. Si fracasa, se asegurarán de que te lleves la mayor parte de la caída que puedas. De cualquier manera, se aseguran de que salgan oliendo a rosas. Suspiró y sacudió la cabeza, girando para mirar la pantalla de su computadora. Una vez que confías lo suficiente en un Pokémon, puedes dejarlo contigo por la noche para que te vigile y ahuyente a cualquier criatura salvaje que se acerque. Tu mejor opción para esto sería una criatura nocturna, algo así como un Ululante o un Zubat. Oscuridad y los fantasmas serían geniales, aunque tardan un tiempo en volverse dignos de confianza. Y aún así, no lo son del todo. Sonreí y toqué una Pokébola en mi funda. Ya tengo uno de esos, un Sableye. El profesor giró su silla para encontrarse conmigo con una mirada de sorpresa, y encontré que mi sonrisa se ensanchaba. Él es realmente inofensivo, al menos para mí. En realidad, nunca intentó hacerme daño, de hecho, solo lo hizo cuando pensó que le estaba impidiendo comer o divertirse. El profesor Birch se rió una vez más. Suenas como si te hubieras encariñado con él. Los Sableye son criaturas extrañas, dijo con confianza. Son fantasmas y oscuros por naturaleza, pero a menudo no pueden ser ninguno de los dos. La mayoría de los tipos oscuros y fantasmas son malévolos y siempre buscan causar dolor y sufrimiento. Los Sableye siempre parecen querer causar travesuras y caos. De hecho, el único otro Pokémon de la oscuridad que es algo similar es Absol, tienen la capacidad de sentir los desastres naturales y tratarán de advertir a tantos como puedan. El único aspecto verdadero de la oscuridad que tienen es que se vuelven más poderosos en la oscuridad, y las mujeres son propensas a cambios de humor cuando hay luna llena. Asentí con sus palabras. Incluso en mi época, Absol siempre buscó ayudar a todos y en todo lo que podía. De hecho, eran una de las pocas criaturas que no cazábamos activamente. Cada vez que aparecía uno, siempre era con un aviso de que algo iba a pasar. Una vez que nos dimos cuenta de esto, Absol siempre fue reverenciado, incluso cuando uno o dos impares realmente causaron daño, de alguna manera siempre lograron escapar de la culpa y el miedo total. Por lo menos, las criaturas se habían convertido en algo similar a nuestros ángeles de la guarda, incluso si tenían una tendencia a comerse los Pokémon que críamos como alimento. Se contuvo y jadeó, mirando su reloj de pulsera. Bueno, parece que me estoy distrayendo mientras hablo contigo. Tengo otros 6 entrenadores esperando para obtener sus licencias, así como una reunión más tarde para discutir el estado financiero del laboratorio para el próximo año. Sonreí con diversión y lástima. Eso suena realmente fascinante. Se rió entre dientes y presionó algunos comandos en su computadora. Lo único interesante es Davis, nuestro contador más nuevo. Siempre nos brinda nuevos presupuestos y formas de ahorrar y gastar dinero, aunque tiene que decírnoslo a todos, dando un gran discurso frente a todos nosotros. Es malo, pero tiene un tartamudeo, así como un ceceo.
no deberíamos reírnos, pero, ¿no puedes no reírte al mismo tiempo? Terminé con una sonrisa. Exactamente, asintió, riendo para sí mismo. Correcto, dijo, tecleando un comando en la computadora. Solo quédate quieto por un momento, y vamos a hacer tu foto para tu identificación de entrenador. Ni siquiera logré formar una respuesta antes de que una cámara apareciera en la pared frente a mí. Cobró vida con un ruido mecánico y brilló lo suficientemente brillante como para hacer que los puntos bailaran en mi visión. Sabía que no quería ver cómo me veía en la foto. Está bien, eso está hecho, dijo el profesor Birch, distraído. Eso se colocará en tu Pokédex. Tiene prácticamente todo lo que podrías necesitar para contarte sobre Pokémon. Puedes usarlo como una forma de identificación, así como también como prueba de que eres un entrenador. Además de eso, obtener una pequeña tarjeta de identificación de entrenador que debe guardar en su billetera o al menos fácilmente accesible en su persona o en su bolso. Pierda uno, y puede usar el otro para pedir un reemplazo. Pierda ambos y tendrá que viajar. Vuelve aquí y obtén 2 nuevos, además de presentar un informe sobre su desaparición. No puedo decirte la cantidad de veces que alguien usó una identificación de entrenador robada para causar todo tipo de caos. Extendió los brazos y señaló alrededor de la habitación. Por extraño que parezca, casi todo este papeleo proviene simplemente de identificaciones de entrenadores robadas y maltratadas que se utilizan de una forma u otra. Es tan malo que incluso he tenido que clasificarlos en montones según la gravedad del delito. Parpadeé con sorpresa. Era una locura pensar en eso, pero cuando miré la hoja encima de una pila, tenía perfecto sentido. Aparentemente, la pila que leí era de identificaciones robadas que se usaban para comprar Pokémon y artículos en el mercado negro. Eso fue lo suficientemente confuso para mí. Nunca hubiera pensado que necesitarías una identificación para comprar en el mercado negro. Solo podía suponer que incluso los criminales tenían un código de ética. Aquí tienes, dijo mientras presionaba una pequeña máquina roja de no más de 4 pulgadas por 6 pulgadas. Era, de hecho, de bolsillo, al menos para los grandes bolsillos de mis pantalones de combate. Encima había una pequeña tarjeta verde que podía caber en una billetera, decorada con una foto mía, además de detallar todo sobre mí, desde mi nombre, edad, incluso mis restricciones actuales de nivel de riesgo de Pokémon. Una vez que demuestres lo suficiente como entrenador, tu tarjeta de entrenador y los detalles se pueden actualizar, explicó Birch mientras se ponía de pie y hurgaba en una pila de papeles en su escritorio. Te permitirán comprar más artículos prohibidos, como esteroides para aumentar las habilidades de tus Pokémon, así como tener Pokémon de mayor nivel de riesgo a tu lado en las ciudades. Hasta entonces, no tengas ningún Pokémon de nivel de riesgo 3 o superior fuera de sus Pokébolas en las ciudades. La lista de los niveles de riesgo está en su Pokédex. Eso es bastante simple de usar, explica todo lo que necesita cuando comienza por primera vez, y tengo una guía para ello, aquí. Exclamó, sosteniendo un pequeño folleto sobre su cabeza como un trofeo. Lee esto cuando tengas la oportunidad, dijo, colocándolo en mis manos. Usa la Pokédex tanto como puedas mientras viajas. Asentí, guardando todo en mi bolso por el momento. ¿Eso es todo? ¿Sí? Birch asintió con entusiasmo. Ahora puedes salir y explorar la naturaleza como entrenador registrado. ¿Puedo obtener tu número también? Yo pregunté. A pesar de mi impresión inicial del hombre, Birch ciertamente sabía lo que estaba haciendo en todos los aspectos de Pokémon. También era un tipo agradable, e incluso si lo usaba de vez en cuando para obtener información, en realidad era agradable hablar con él. Puedo informarte más directamente sobre las cosas de esa manera, en lugar de a través de la Pokédex. Ah, sí, por supuesto. Dijo, palpando sus bolsillos en busca de un bolígrafo. Después de todo, ¿de qué otra manera puedo informarte sobre cómo está progresando tu idea de entrenamiento? Toma, dijo, entregándome una hoja de papel con su número garabateado. Si quieres saber algo, la Pokédex no esté mostrando, si quieres decirme algo que crees que no sé, o incluso si solo quieres una charla amistosa, no dudes en llamarme a ese número. También podré informarte que también están haciendo tus Pokémon bajo mi cuidado, e incluso señalar algunas cosas que puedes hacer para ayudar a tu entrenamiento en el camino. Me guardé el número. Gracias, profesora, le dije, notando nuestra llegada a la sala de recepción. Lo escaneé rápidamente, encontrando a Adrian todavía lo suficientemente cerca, rezumando sobre el mismo sofá en el que lo dejé. Saqué mi mano y le sonreí al profesor Birch. Has ayudado mucho. Él rió. Solo hago mi trabajo. Fue un placer conocerte, dijo mientras me estrechaba la mano.
Cuídate. Asentí. Tú también. Se fue a buscar otro entrenador nuevo, y encontré mis dedos buscando la identificación del entrenador que mostraba mis detalles. El pequeño trozo de cartulina plastificada decía mucho, pero nada como lo que yo sentía. Era mi apego a este mundo, mi prueba de que pertenecía. Por lo menos, estaba haciendo que este nuevo mundo se sintiera como en casa.